Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos. El día de hoy les tenemos preparado un tema muy padre que es sobre la psicomotricidad en niños de 3 a 6 años. Vamos a aprender un poquito cómo funciona el cuerpo del niño y cuáles son las áreas específicas donde podríamos trabajar para mejorar todos estos aspectos. Bueno, vamos a empezar pues definiendo qué es la psicomotricidad. La psicomotricidad es la integración del desarrollo motor del niño, o sea, de los movimientos que el niño tiene, con la maduración de las funciones neurológicas necesarias para generar estos movimientos y además los procesos cognitivos. Aquí estaríamos hablando entonces de una persona como una unidad, no una separación entre la mente y el cuerpo, sino como algo que trabaja en conjunto, la mente y el cuerpo. El aprendizaje es un proceso que tenemos todos los seres humanos a través del cual generamos nuevos conocimientos o nuevas habilidades. Estas se generan a partir de la observación o de la creación de cero y se van mejorando con la práctica. La psicomotricidad entonces tiene mucho que ver con el aprendizaje. El aprendizaje puede ser desde leer, escribir, hasta aprender a lo mejor a jugar tenis, a saltar, o los niños que nacen sin saber hacer absolutamente nada y tienen que aprender a controlar su cuerpo, tienen que aprender a hablar y poco a poco van generando habilidades hasta que se generan incluso habilidades demasiado específicas como los deportes de alto rendimiento o los que van a competencias de cualquier cosa, matemáticas, lectura, etcétera. La psicomotricidad entonces nos dice que no estamos separados, como les decía, la mente y el cuerpo son uno mismo y van a trabajar juntos. Los procesos motores, los procesos motrices, los movimientos del niño van a generar o van a favorecer que los procesos de aprendizaje y de enseñanza se lleven en el niño. No puede haber uno o el otro. Un ejemplo puede ser como cuando un niño empieza a leer. Cuando un niño empieza a leer, pues ustedes podrían decir, no necesita como tal poder moverse. Pues sí, realmente no necesita moverse, pero sí necesita mantener una postura, tener una dirección hacia dónde dirigir los ojos, tener un poco de memoria visual para aprenderse las letras, las formas, etcétera, y después poderlas unir. Entonces, se unen las letras y les damos un sentido a esas palabras a través de la cognición, pero todo eso fue posible gracias a la motricidad, a la postura, hacia dónde dirigen la cabeza, hacia dónde dirigen los ojos, etcétera. La psicomotricidad entonces tiene varias dimensiones. Tiene las dimensiones de la percepción, que es lo que va a percibir el cuerpo como estímulos visuales, estímulos táctiles, estímulos de sonidos, etc. La motricidad es otra dimensión en la que ya intervienen todos los aspectos de movimiento, el tono, la postura, el equilibrio, la propiocepción, etc. La lateralidad, que es la que el niño va a saber cuál es la izquierda, cuál es la derecha, cuál es la izquierda de alguien más, la derecha de alguien más. El esquema corporal, que identificamos nuestro propio cuerpo, nuestros pies, cabeza, dónde están, arriba, abajo, izquierda, derecha, hasta dónde llegan, qué les estorba, qué no les estorba. El espacio, esto es ya la identificación del lugar en el que nos vamos a desenvolver y qué tanto nos estorba o no nos estorba. Y también el tiempo y ritmo. Aquí nos sirve para controlar nuestros movimientos en velocidad y qué tan frecuentes se tienen que realizar. Bueno, para poder continuar, les voy a explicar un poquito a grandes rasgos cómo se genera el movimiento. El movimiento es un proceso muy complejo que tiene pues varias vías de entrada, de salida, de interconexiones, etcétera. Pero básicamente necesitamos pues los estímulos visuales y táctiles de sentir dónde estoy parado o a dónde voy o qué es lo que tengo que tocar, que le dé una retroalimentación al cerebro, y la orden se manda desde la corteza cerebral. La orden se manda, baja hacia la médula la manda hacia una neurona que va a generar el movimiento hacia el músculo, dice qué músculos se van a mover y cuáles se van a relajar para permitir el movimiento, y se ejecuta el movimiento. Para que este movimiento se ejecute, previamente tuvo que haber un poco de sensibilidad o de vista, incluso de oído, para saber cuánto pesa a lo mejor lo que voy a agarrar. No sé específicamente cuánto pesa, pero yo sé si pesa o es ligero, si lo tengo que agarrar con mucha, con poca fuerza, solamente por el hecho de haberlo visto o de tener en la memoria un objeto
similar que yo conocí antes. Entonces, nuevamente aquí vemos que se van a unir los procesos cognitivos con la memoria y el movimiento para poder generar el movimiento. Entonces, en resumen, se manda la orden desde la corteza cerebral, baja hacia los músculos y la sensibilidad en las manos, los estímulos auditivos y los estímulos visuales me van a ayudar a que se coordinen estos movimientos y sean muy precisos a través de otras estructuras como los ganglios basales y el cerebelo. Para poder trabajar la motricidad con los niños o la psicomotricidad, pues tenemos que conocer estas vías para saber cómo podemos influir en ellos. Y la forma de influir en los niños y en esta psicomotricidad es a través del sistema aferente, o sea, de los estímulos que voy a poder ingresar al niño, tanto visuales, auditivos, sensitivos, movimiento, etcétera. Entonces, bueno, el primero que vamos a hablar es la primera dimensión de la psicomotricidad que les mencioné hace unas diapositivas, que es la percepción. Habíamos visto que la percepción puede ser la visual, la auditiva y la táctil. La táctil se puede trabajar en los niños desde el solo hecho de sentir una caricia, de tocarles la manita, de tocarles un piecito. Ellos ya están percibiendo un impulso, ya están sintiendo algo en su piel que va a viajar y que va a llegar hasta vías centrales y va a decidir el cerebro si es de importancia o no, si lo guarda o no lo guarda o si le sirve. El uso de esta vía o de esta carretera de impulsos va a estar facilitando que el niño ya sepa qué es lo que está sintiendo, dónde lo está sintiendo, y el uso de esta vía, lo que les decía, va a hacer que sea más fácil que cualquier otro tipo de impulso pueda entrar, incluso ser más rápido y controlar más la motricidad. Una forma que podemos trabajar en los niños la percepción táctil a lo mejor podría ser utilizando un tapete de texturas, el pasto en casa o diferentes formas de caminar sobre algo. Los niños de 3 años que ya caminan, pues una forma muy sencilla es utilizar el piso que está frío o cambiárselos a algo un poco más suave con cambio de temperatura, y esto ya le está dando impulsos a la piel de la planta del pie del niño. Podemos utilizar otro tipo de telas que le permitan tener una diferencia entre una textura y otra. En esta ocasión, para el webinar, decidimos traer a una invitada especial que nos ayudara a hacer esto más visual, poderles mostrar los materiales y un poquito más de cómo funciona el cuerpo. Ustedes ahorita pueden ver que para poder caminar, pues utiliza varias partes de su cuerpo, utiliza la vista y todo su sistema está intentando trabajar en los pies. Entonces, nos parecía muy importante que ustedes pudieran observar estas reacciones y decidimos que íbamos a traer a la invitada especial, cuidando en todo momento pues el uso de cubrebocas, la distancia, se sanitizaron los espacios y los materiales para que esto fuera posible. Bueno, entonces veíamos la percepción. Ella ya está percibiendo ahorita texturas en las plantas de sus pies, pueden ser en cualquier zona de la piel del cuerpo, es un órgano muy extenso que recibe sensaciones a todos lados. Ahorita les digo, son los de marcha, que se pueden trabajar con niños de 3 años a un poquito más grandes, y se les puede aumentar la complejidad para niños de 6 años, que ya sean no solo las texturas, sino a lo mejor una piedrita para que ya tengan que hacer un poquito más de balance para caminar o para saltar, o que ya tenga una pendiente, etcétera, y se requieran un poco más de habilidades para poderlas llevar a cabo. Eso es en cuanto a la percepción sensitiva. En cuanto a la percepción visual, todas las percepciones se pueden trabajar juntas. De hecho, como les explicaba en cómo funcionaba el cuerpo, nunca se separan. Entonces, estas percepciones las pueden trabajar juntas, pero se las estamos poniendo desglosadas. Una forma de hacerlo visual es pedirle al niño que haga alguna actividad, pero que su señal sea a través de un pañuelo o de un objeto, y que entonces él tenga que observar para poderla realizar. Entonces ella ahorita sabe que tiene que correr y detenerse viendo los colores. Entonces cuando le ponen el aro verde, ella puede correr, cuando le ponen el rojo tiene que detenerse, y ya estamos estimulando su percepción visual a la vez que estamos trabajando la motricidad.
La percepción visual es muy importante también para la cognición. Cuando ellos tienen una adecuada percepción visual, memoria visual, discriminación y etcétera, se facilita o es posible más bien el proceso de lectura, el proceso de identificación de figuras, etcétera. Entonces, las actividades, aunque aparentemente son totalmente motoras, ya estamos estimulando sentidos que nos van a ayudar a tener las habilidades que actualmente como humanos necesitamos, como es la lectura. También está la percepción auditiva. En este caso vamos a utilizar el mismo ejercicio que se le va a indicar alguna actividad al niño o a la niña y que puede realizarla o no realizarla dependiendo del sonido que escuche. Podemos ahí ponerle un poco más de complejidad y un poquito de ritmo, si le decimos, bueno, muévete al ritmo de la música, o cuando escuches el sonido puedes correr y cuando no lo escuches no, etcétera. O incluso podemos hacer una combinación de las diferentes percepciones utilizando un tablero donde pongamos una secuencia y en esta secuencia le pedamos al niño que la siga con su dedo a la vez que va escuchando un ritmo musical. Entonces podemos poner música suave donde vaya siguiendo a lo mejor unas curvas, van suavemente y si aumentamos el ritmo de la música que ahora lo tenga que hacer más rápido. Aquí entonces ya estaríamos estimulando algo de motricidad fina, tiempo y ritmo y además una estimulación visual. Entonces, pues lo mismo, reafirmamos que la psicomotricidad no solamente es algo motor, sino que vamos a trabajar en un ejercicio motor, también las habilidades cognitivas e interpersonales del niño, como trabajo en equipo y demás. Bueno, la segunda dimensión es la motricidad. La motricidad ya tiene que ver totalmente con el movimiento del niño, los movimientos que pueden ir desde que puede mantener su cabeza erguida a los 3 meses hasta que va manteniéndose sentado, que hace giros, arrastra, gatea, camina, o hasta los 3 años que ya caminan, empiezan a hacer un poco de saltos, empiezan a intercalar las piernas, ya pueden realizar un salto de más de 10 centímetros, etcétera. Entonces, para poder llevar a cabo la motricidad, tiene que ver los movimientos locomotores del cuerpo natural del niño, el control postural que pueda tener sobre esos movimientos locomotores, las disociaciones que le permitan mover el lado derecho y el izquierdo de manera indiferente, o sea, puedo mover el derecho hacia flexión y el izquierdo en la extensión, o incluso disociar la parte de arriba con la parte de abajo. Puedo girar mi cabeza a la izquierda mientras giro mis piernas hacia la derecha. Entonces, esas disociaciones son importantes no solo para el movimiento, sino incluso para sentarse. Un niño que no está disociado de arriba hacia abajo no se sienta correctamente. Se sienta, pero no se sienta en la zona que se debe de sentar. También está la coordinación dinámica, que pueda hacer actividades mientras está en movimiento o que pueda hacer más de una o dos a la vez. La coordinación visomotriz, la que les platicaba, como poder llevar un ritmo que estás observando y además moverlo a un diferente ritmo. La motricidad fina y la postura al realizarla. También una dimensión es el esquema corporal. El esquema corporal tiene que ver en cómo nosotros detectamos nuestro cuerpo, cómo nos observamos a nosotros mismos, saber dónde está la cabeza, dónde están mis pies, dónde están las manos, dónde está mi tronco respecto al espacio en el que estoy. Entonces, el esquema corporal se puede trabajar de forma de imitación directa, diferida o proyectada. La imitación directa es que mientras yo estoy con el niño, le voy mostrando hacia dónde debe de moverse, hacia los pies, hacia las manos, hacia las rodillas, etcétera. La imitación diferida se va a llevar a cabo cuando le doy una indicación al niño y le pido que la realice, pero ya no la voy a hacer yo al mismo tiempo. Entonces, a lo mejor yo le voy a decir, bueno, vas a levantar tu mano derecha y la bajo. Y ahora el niño la tiene que reproducir. Se puede ir haciendo un poco más compleja si le pongo 2, 3 o 4 movimientos, de forma que los vaya realizando cada vez más difícil. O sea, al principio le puedo decir, bueno, vamos a abrir y cerrar la pierna derecha. Lo haces, el niño espera y después la realiza. Y después, ahora lo puedo complicar diciéndole que ahora vamos a abrir la derecha, el pie para atrás y luego para adelante y un salto.
Entonces, él tiene que recordar todos los movimientos que yo hice y poderlos realizar con su propio cuerpo. Y la proyectada, que aunque yo esté en espejo, le pueda decir, ah, bueno, vas a levantar la mano derecha, y yo levanto la derecha y él levanta su derecha, sin necesidad de que sea la del mismo lado visualmente para él. También se requieren habilidades de exploración, es como saber hacia dónde me voy a mover. Esta se puede trabajar mucho cuando le enseñamos a un niño a vestirse. A los 3 años un niño ya no puede, bueno, sí puede tener problemas, pero ya puede empezar a vestirse solo y lo podemos entrenar enseñándole al niño cómo irse vistiendo. Ah, bueno, pues cuando yo meta la cabeza, tú vas a ir metiendo el bracito derecho, ahora mete el bracito izquierdo, bajo la playerita y ahora voy a meter el pantalón, pásame tu pierna derecha, pásame la izquierda, etcétera. Las nociones corporales, igual ubicar dónde está nuestro cuerpo. La utilización es, yo sé dónde están las partes de mi cuerpo y cómo las utilizo para pasar debajo de un puente, cómo las utilizo para pasar en este espacio que es más chiquito al que estoy acostumbrado a pasar. O cómo paso, bueno, ahorita que estamos en contingencia, cómo paso sin tocar nada para que no me vaya a contaminar. Bueno, necesitamos ese esquema corporal para poder saber si meto la panza, no la meto, si me voy de ladito o me agacho tantito para no tener que chocar o tocar con algo. Y además también aquí viene la habilidad de creación. La habilidad de creación tiene que ver con el juego de roles, tiene que ver con el juego de oficios, etcétera. Que pueda yo proyectar algo que hace alguien más hacia mi cuerpo y saber cómo hacerlo. Bueno, después viene la lateralidad. La lateralidad va muy de la mano con el esquema corporal porque se trata de ubicar mi cuerpo por mí mismo y es más bien enfocado hacia derecha e izquierda. ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la izquierda? ¿Y cuál es mi lado dominante? Lo normal es que si tu lado dominante es el derecho, pues también lo sea la pierna, pero también se dan los casos donde a lo mejor tu mano derecha es la dominante y el pie izquierdo es el dominante del otro lado. También puede suceder. Entonces, la lateralidad se va trabajando con los niños poco a poco hasta que llegan a los 6, 7 años, donde ya pueden tener una definida. Para poder trabajar o entrenar la lateralidad, podemos mostrarle al niño, ah, bueno, entonces te vas hacia la derecha, te vas hacia la izquierda. Otra de las dimensiones es el espacio. El espacio aquí ya no tanto como mi esquema corporal. Aquí el espacio ahora sí yo voy a ver el mundo en el que me estoy desenvolviendo, el mundo que me rodea. Y va también de la mano con el esquema corporal, cómo me voy a adaptar a ese espacio. Conozco mi cuerpo, conozco mis dimensiones, conozco hasta dónde los puedo llevar tanto en expansión como en hacerme más chiquito para poder caber. Pero la adaptación, el espacio, necesito nociones cognitivas también para poderlas identificar. Las nociones espaciales, la orientación espacial, hacia dónde voy, cuántos pasos necesito para ir hacia adelante y hacia atrás, cómo me mantengo en medio de 2 líneas al escribir, cómo me mantengo en medio de un camino, cuando conduzco, cómo me mantengo en un carril, etcétera. Y también cómo me muevo dentro de un espacio también sin tocarlo. La siguiente dimensión es el tiempo y el ritmo. Esto es cómo muevo, cómo voy a regular el movimiento, si lo voy a hacer más rápido, lo voy a hacer más lento, si me tengo que adaptar a un ritmo. No solamente tiene que ver con habilidades de danza y de baile, sino también de actividades laborales, ¿ok? Cómo tecleas en la computadora, etcétera. En los niños podemos trabajar el tiempo y ritmo utilizando un estímulo auditivo con una actividad motora. En este caso le estamos pidiendo a la niña que pase por un determinado camino y que vaya escuchando el ritmo y que además vaya a ese ritmo. Si ella escucha que el ritmo se hace más lento, se detiene, tiene que detenerse. Entonces tiene que regular su cuerpo para saber si va más rápido, si va más lento, si contrae los músculos más o menos. Pues bueno, es una embarrada muy rápida de todo lo que conlleva la psicomotricidad. Obviamente es un mundo muy grande y es muy difícil sacarlo todo en 30 minutos. Puse como algunos puntos muy concretos
Pero si tienen alguna otra duda, podemos empezar a responderlas. Josué nos pregunta, ¿a qué edad se sabe si el niño es diestro o zurdo? Bueno, el niño va a pasar primero por varias etapas, donde va a llegar un momento donde no tenga una preferencia, va a poder utilizar la derecha o la izquierda, y después va a empezar a tener a lo mejor una preferencia, pero todavía no va a estar definida su lateralidad. Hasta que cumpla 6 o 7 años es donde ya va a poderla definir. Hice la pregunta, ¿yo como fisioterapeuta puedo influir en la parte cognitiva y mental en niños? Sí, porque no está separado. O sea, tú como fisioterapeuta tienes que ver con todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo humano. Entonces, a través del movimiento puedes enseñar procesos cognitivos. No todos los programas traen como esa enseñanza de los procesos, pero pues bueno, aquí por ejemplo tenemos la especialidad en neuroterapia y psicomotricidad, donde pueden aprender eso para que lo hagan más específico. Si un niño tiene una alteración motora, ¿puede aprender a leer? Bueno, Carlos nos pregunta esto. Van de la mano, o sea, no es imposible que a lo mejor un niño que tenga alguna alteración motora de cualquier tipo pueda aprender a leer. Sí puede aprender a leer, pero sí va a ser más difícil o va a tener por ahí algún déficit en algún punto de la lectura. Entonces, el que tenga todas sus habilidades motoras intactas va a favorecer y lo va a hacer más sencillo para él, sí. Última pregunta. Mónica pregunta, ¿qué ejercicio puedo aplicar para la percepción visual en un niño de 3 años? Bueno, los ejercicios de percepción visual son muy diversos. En una pequeña o pequeño de 3 años lo que puedes hacer es el uso de tarjetas donde puedas tú pedirle que identifique cuál es el objeto que está diferente, donde puedas a lo mejor ponerle el mismo objeto, pero en una de esas está volteado, entonces que identifique cuál es el que está al revés, o entre muchos objetos que trate de encontrar uno en específico que tú le estás pidiendo. Pues bueno, esa fue la última pregunta. Muchísimas gracias por estar en contacto y aquí nos vemos para el próximo.